Queridos amigos, estamos reflexionando la palabra de Dios como siempre que nos viene cada día, nos invita a vivir y a comprometernos con su palabra. Hoy leemos del libro de la sabiduría, estamos en el capítulo 2, 1 y luego 12, 22. Lo condenaremos a muerte, nos dice este libro de la sabiduría. Los impíos se decían, razonando equivocadamente, tendamos trampas al justo, que nos resulta incómodos, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara las faltas contra la ley, nos reprende, incómodo se opone a nuestras acciones. Las faltas contra la educación que nos dicen, declara que conoce a Dios y dice que Él es Hijo del Señor. También, queridos hermanos, aquí como en el libro de la sabiduría nosotros nos damos cuenta que el justo es el que declara, el que dice, no tiene miedo, no tiene pelos en la lengua, como se dice. Después recibe también las amenazas. Vamos a ver si es verdad lo que dice. Ahí vienen los impíos. Vamos a comprobar cómo es su muerte. Si el justo este es el Hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo arrancará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a tormentos de una forma deshonrosa, pues dice que hay alguien que cuida de él. Así discurren y se engañan porque los ciega la maldad. No conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Queridos amigos, queridos hermanos, aquí queremos condenarlo a muerte, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que saber que en la medida en que nosotros estamos condenando a muerte a cualquiera, a este Jesús, que lo vemos en nuestros hermanos, al mismo tiempo, al condenar a una persona, condenamos a nuestra propia comunidad. El Señor nos invita justamente a adherirnos, a ponernos fuertes en el Señor, que no condenemos a nadie, menos aún a nuestro Señor cuando lo dejamos de lado. Esa es la forma como condenamos a Dios. La Yahila Misahabe, Nañañe confesai, Nañañe boyaya lleva peñan de yara de donde pega tu hamuaya ñañe pomoi, allá yerurei chupepa epañan de ñaicotene, ayepa. Y de esta manera nosotros lo estamos condenando a Dios. Lo estamos dejando de lado y nosotros estamos haciendo nuestra vida sin Dios. Pidamos esta gracia para nosotros de volver a fortalecernos y salir de todo aquello que nos aleja de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.